Bienvenidos a mi canal La Diosa Divina, Relatos de un Caldero. Y hoy les tengo un hermoso relato, La decisión del águila, las diosas vuelan alto. El águila en sí misma es un símbolo poderoso y aparece en diversas tradiciones mitológicas y religiosas como un ser celestial, asociado con la fuerza, la visión, la protección y la sabiduría. En algunas culturas nativas americanas, el águila es considerada una figura divina y a menudo está asociada con el creador, la fuerza espiritual y la conexión con ese mundo. Por ejemplo, en la mitología de los nativos americanos, especialmente en la cultura lakota, el águila es un mensajero de los dioses y un símbolo de visión espiritual y protección. Marcia y la fábula del águila. La fábula del águila es una historia que ha circulado ampliamente en el ámbito del desarrollo personal y la motivación. Aunque su origen exacto es incierto, su mensaje es poderoso y atemporal. La historia relata la vida de un águila que llega a una encrucijada a los 40 años de edad. En este punto, su cuerpo ha envejecido y sus habilidades han disminuido. Se enfrenta a la difícil decisión de aceptar su destino y dejarse morir o someterse a un proceso de renovación. Para iniciar este proceso, el águila debe volar hacia lo alto de una montaña y encontrar un lugar donde pueda permanecer sin la necesidad de volar. Allí comienza un proceso doloroso en el que arranca su pico, sus uñas y sus plumas viejas, preparándose para un nuevo comienzo. Después de un tiempo de sacrificio y transformación, el águila emerge triunfante y rejuvenecida, lista para vivir otros 30 años. Esta fábula se utiliza como una metáfora poderosa para los momentos de cambio y transformación en la vida humana. Nos recuerda que aunque el cambio puede ser difícil y doloroso, también es necesario para nuestro crecimiento y desarrollo personal. La historia nos insta a identificar y dejar atrás aquellas actitudes, hábitos y creencias que nos impiden avanzar. Nos anima a enfrentar nuestros miedos y a tomar decisiones valientes para alcanzar nuestro máximo potencial. A partir de esto, en un lugar más profundo y espiritual, el símbolo del águila en la transformación hacia convertirse en una diosa divina es poderoso y significativo. El águila representa la fuerza, como dijimos, la visión, la elevación espiritual y la capacidad de volar por encima de las adversidades. Su capacidad para elevarse por encima de las tormentas y tener una vista aguda desde las alturas lo convierte en un símbolo de claridad mental y visión espiritual. En la lección del águila, la transformación a los 40 años puede interpretarse como un momento de autodescubrimiento y empoderamiento personal. A medida que el águila alcanza la madurez, simboliza el despertar espiritual y la liberación del ciclo de la reencarnación, representado por el samsara en la filosofía hindú y budista. Marcia fue una maestra espiritual durante casi una década. Ella tenía el don de la sanación y una gran sabiduría sobre el ocultismo, los guías superiores y la trascendencia. Me enseñó a liberarme de los apegos, a buscar el amor verdadero, ese que nos hace semejantes a Dios. La conocí por intermedio de una vieja amiga que me presentó sorprendida de cómo ella le había revelado proféticamente el día y hora del nacimiento de su hija Isabela. Coincidimos en una reunión y de ahí en más, durante 9 años, fuimos amigas. Me llamó la atención su mirada profunda, su pelo largo ondulado y negro brillante, su manera positiva de ver la vida, su agradecimiento, su luz, su glamour. Era diseñadora de alta costura y bordado en pedrería. Era una mujer coqueta, muy sabia. Me acerqué y me dijo muchas cosas interesantes que más tarde aprendería. Me habló de energía, bloqueos, meditaciones. Me invitó a su casa para iniciar un proceso de sanación y despertar. Luego visitamos lugares, parques, espacios amorosos y con conexión en la naturaleza. Marcia me habló de la rueda de las almas, el samsara, ese ciclo de reencarnaciones que nos hace volver una y otra vez en este mundo de sufrimiento. Me dijo que el objetivo de todo ser era salir de esa rueda y alcanzar la iluminación, el estado de unión con la fuerza divina. Me dijo que para lograrlo había que soltar todo lo que nos ata a la materia, las personas, las circunstancias, del camino personal que cada uno recorre, solo o como un ermitaño o recorriéndolo con la familia que elegimos y que estábamos para disfrutar ese camino, conociéndonos bien y hablamos de la magia, de querer y crear
y de muchas cosas más. El águila era el símbolo de la libertad, la fuerza, la visión y el espíritu. El águila era capaz de elevarse por encima de las nubes y contemplar la luz del sol. El águila era el animal sagrado del Zeus, el padre de los dioses. El águila era la metáfora de la trascendencia. La creencia de convertirse en águila y hacer la transición a lo divino es esa. Y respecto a ese tema fue parte de largas conversaciones durante años con ella. Marcia tenía el don de la sanación. Había estudiado durante muchos años y estado presente en ritos muy importantes. Tenía comunicación con sus guías superiores y ayudaba en su camino a las personas que acudieran a ella. A mí me daba herramientas para aprender y gente muy importante la visitaba de vez en cuando. Me enseñaba también sobre ocultismo. La consideraba una maestra, aunque a ella no le gustara eso. Siempre me hablaba de la libertad de pensamientos y de la existencia de tantos gurúes, de que me alejara, por ejemplo, del Opus Dei y de la masonería, con los cuales también tuve oportunidades donde se me presentaron para que yo sea una adepta de ellos y obvio que me negué. En esas charlas sobre trascender la rueda de las almas, en las que ella era capaz de hacer regresiones, pero consideraba que no era necesario que yo las haga, que me enfocara en evolucionar y no perder energía en el pasado, lo resumo, pero es más extenso el significado. Recuerdo, dentro de una de nuestras reuniones, donde me ponía en ese estado de trance meditativo con imposición de manos y cristales, pedí en silencio a mis guías que me llevaran a una vida donde yo la hubiera conocido a ella anteriormente. Y pude ver que fuimos amigas en la antigüedad. Habíamos sido hetairas en la antigua Grecia de Pericles, mujeres muy bellas, admirando el esplendor de la ciudad y el conocimiento y la belleza, donde luego yo había descubierto que había sido Aspasia. Este tema lo relato en otro capítulo de mi libro, donde voy a hablar sobre mi experiencia de vidas pasadas. Pero hago mención en esta parte, ya que Marcia me hablaba del trabajo de ciertas almas que regresan con algunos propósitos en común, y algunas almas en una próxima vida no se volverían a encontrar. Es el caso mío con ella. Me resultaba de extremada curiosidad por qué no nos encontraríamos nuevamente en el futuro. En ese entonces, en casi una década de conversaciones con Marcia, conociendo su historia personal y sus deseos más profundos, el de tener hijos, ella siempre hablaba de dos almitas que la esperaban. Estuvo casada durante 20 años. Cuando ya estaba decidida a tenerlos, estaba desconcertada si su marido realmente lo deseaba o no. Se enteró que él le engañaba con una oncóloga y la deja. Ella tenía unos nódulos en las mamas que en ese entonces eran benignos y yo me acababa de hacer la cirugía estética de mamas con siliconas. Y ella quería hacérselas también y aprovechar en quitarse los nódulos, pero estaba en un proceso de duelo con su marido y comenzó a canalizar ese dolor de su separación con el deporte extremo, participando de competencias de carreras donde ya había participado con su marido. Él había sido campeón y para ganar peso desistió de operarse y en ese mismo año, violentamente, se le produce un cáncer de mama y se le desparrama por todo el cuerpo. Un año de mucho dolor. Muere a sus 40 años. Hay sucesos que me siento muy mal por decisiones mías que tomé tarde y me pregunto si aún por ellas ella aún estaría viva. Lloré años hasta poder trabajarlo interiormente. Ya hace casi una década desde que ella falleció. Pero en este relato quiero hacer un parate en la importancia de convertirse en águila y volar, salir de la rueda. La última vez que vi a Marcia antes de que fallezca, ella me dijo que todo esto en el mundo material tenía que ver con el apego y que el amor es libre. Y es lo más importante, nuestro corazón es libre. Ese es el fin y me dijo que estaba triste porque ya no podía ver esos guías y seres de luz que la acompañaban. Los llamaba y ya no estaban. Y acá pienso que ella ya se había soltado y estaba desprendiéndose de la materia de su cuerpo, que ya se tenía que emprender el viaje divino. Y acá les digo qué pienso. Que dejar las cosas, las personas, las circunstancias, nos hace libre. Es el acto de amor más grande que puede existir y es lo que nos hace semejantes a Dios. Es la búsqueda y el propósito de todo ser, el amor libre e incondicional. Es el propósito superior de todas las almas. Si bien lloré durante años su ausencia, porque además con ella
crearíamos un emprendimiento más, que no pude ser con ella porque se fue y me dejó en este proceso sola. Aún su hermana Tamara me pide que vaya a buscar algunos retazos de telas con los que Marcia estaba armando accesorios. Más tarde lo hice con una socia temporal, pero nuevamente recreándome constantemente. Entendí que yo no la vería más en la próxima vida, porque pudo ascender, salirse de la rueda. Pero lo que más me había logrado pensar era que a ella había logrado salirse de la rueda de las almas, ese ciclo de reencarnaciones que nos hace volver una y otra vez en este mundo de sufrimiento, donde aprendemos y reaprendemos. Ella había alcanzado la iluminación, el estado de unión con la fuente divina. Ella había sido águila y había volado. Yo todavía estoy en la rueda aprendiendo y evolucionando. A veces me siento perdida y confundida, pero otras veces recuerdo sus enseñanzas y me siento agradecida. Sé que ella me acompaña desde otro plano y que algún día nos encontraremos en la luz. Y para no olvidarlo, tengo en mi altar personal un frasquito de su perfume Adaya, su hadita, creación de ella, que me la recuerda con su aroma cuando más la necesito. Más tarde, en uno de mis viajes, visité a un amigo alquimista que vive en Carpintería San Luis, Giorgio, quien fue discípulo de Orangel, Ora por Horacio y Ángel por Angélica, su esposa. Orangel es el seudónimo de Horacio Germán Tirigal, un reconocido astrólogo argentino que nació en Buenos Aires el 29 de mayo de 1930 y falleció el 25 de octubre del año 2021. Durante décadas, Orangel fue una figura destacada en el ámbito de la astrología en América Latina, especialmente en Argentina. El astrólogo había sido celador en la secundaria, donde había asistido en Buenos Aires Giorgio, y desde ahí habían conectado y él le enseñaría muchas cosas a través de los años. Giorgio era un maestro, un sabio de la vida, de las plantas, los planetas, quien posee instrumentos sanadores, telescopio, practica reiki, masaje yatsu, sabe de flores y muchas cosas. Tiene un caldén, un atanor donde prepara elixir que según él cura desde el cáncer de hígado hasta la cirrosis. Una vuelta me regaló para mi amiga Silvina, quien lo necesitó y se sanó. También practica la radiestesia en la montaña con varas, el manejo del péndulo y otros conocimientos sagrados. Y en varias oportunidades en mis visitas recorrimos cerros, tocamos instrumentos, hicimos trabajos en la naturaleza. Me habló de plantas, me hizo sanación a mí y a mis hijos, me habló de la historia de Merlo y otros lugares mágicos. Hombre humilde y generoso, con el don de canalizador. El día que lo conocí, luego de pasar por el caldén e ir a realizar yatsu, cuando conversábamos me trajo una pluma de un águila y me dijo que ya podía recibirla, que me estaba esperando y que un águila bajó del cielo y me la dio para mí. Ese día comprendí que Marcia me había dado ese regalo tan amoroso. Mis lágrimas recorrieron mi rostro y sin palabras me la llevé conmigo y la puse en mi altar. ¿Cómo podría saber de mi historia con Marcia? Como dijo el poeta Rumi, no estás separado de los demás, no estás separado de mí. Somos una sola alma, tú y yo somos el mismo océano, tú y yo. Gracias, gracias, gracias.